Bendiciones. Una vez más quiero que puedas acompañarme al estudio del libro de Daniel. Que el libro, como decíamos, fascinante, todo lo que Dios le revela a Daniel. Y hoy vamos a comenzar con esas visiones proféticas, con esos sueños proféticos que Dios le dio a Daniel la capacidad de interpretar. Para el tema que vamos a ver hoy es la interpretación del sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. Quiero que podamos estar como atentos, ¿verdad? Porque este capítulo 2 ya Dios comienza a revelar un panorama ampliamente tremendo, un panorama de gobierno humano, como también ya presenta Dios un gobierno espiritual, un gobierno poderoso, misterioso, como es el quinto reino, del cual yo quiero también hacer mención, ¿verdad? Pero vayamos a lo que dice el capítulo 2. Déjame recordarte, en el 1 veíamos todo lo que sucedió históricamente, recién llevado Daniel a Babilonia junto con sus tres compañeros, como decíamos, Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres hebreos que tenían. Luego les cambiaron nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al final vemos que cuando ellos se presentan, al final de los 3 años, se presenta delante del rey, el rey los halló 10 veces más capacitado, más preparado, más diestros, habilitado en todo, en toda la cuestión del reino, en letras, en idiomas, en lo referente a cultura y en sabiduría también, así como en el caso de Daniel, experimentado en visiones, experimentado en sueños. La Biblia menciona en el capítulo 1 de Daniel que fueron 3 años. Entonces me da a entender que este sueño de Nabucodonosor sucede durante esos 3 años que están siendo adiestrados en las lenguas caldeas, en el conocimiento caldeo. Porque recuerda que en el 1 decían que durante 3 años iban a estar siendo ellos adiestrados, preparados en cuanto a lo que el rey demandaba. Y este sueño, en el del capítulo 2, sucede en el 2º año del reinado de Nabucodonosor. Nos da a entender entonces que este sueño se da en ese lapso donde ellos están siendo preparados por la orden de Nabucodonosor. Y dice, en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. Estoy leyendo Daniel 2, capítulo 2. El versículo 2 dice: el rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le declarasen sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en arameo: oh rey, para siempre vivas. Di el rey a tus siervos y te declararemos di el sueño a tu siervo y te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: de mi parte el asunto está decidido. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán convertidas en ruina. Imagínense lo que está sucediendo acá. Algo que el rey estaba pidiendo muy, que creo, y según dice la escritura acá en Daniel, ningún rey lo había solicitado, porque mira lo que dices ahí: pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, favores y grandes honores. Por tanto,
declaradme el sueño y su interpretación. Nota, el rey estaba pidiendo dos cosas: qué había soñado, y dos, la interpretación de lo que había soñado, porque él olvidó. Esto rotundamente, lógicamente, venía de parte de Dios. Era algo que Dios había hecho que el rey olvidara el sueño. Todo para que sus siervos, aquellos que lo habían honrado y lo estaban honrando, como el caso de Daniel y sus amigos, fueran y buscaran de Dios para recibir la revelación del sueño, para recibir la interpretación y darle al rey, por ende, tener de parte del rey honores, y no tanto por los honores, sino de poder manifestar que el Dios al cual ellos sirven no se compara con los dioses que había en Babilonia ni en ninguna otra parte del mundo, excepto solamente Dios, el Dios de Israel, el Dios al cual hemos creído, el Dios soberano, poderoso y el que revela misterios profundos. En este caso, este sueño para Daniel en ese entonces era tremendo, porque vamos a seguir leyendo. Y le respondieron por segunda vez diciendo: diga el rey el sueño a su siervo, y nosotros declararemos su interpretación, que es lo normal, que todo aquel que sueña pueda descontar el sueño que tuvo, que soñó, y los expertos en interpretación pues, puedan dar su debida interpretación. Para este caso era raro, era costoso, era difícil lo que el rey estaba pidiendo, que también le dijeran qué había soñado. Y aquí donde fue tajante el rey: si no me dais a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para vosotros. Ciertamente os habéis puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa, y corrupta delante de mí, entre tanto que las circunstancias cambien. Por tanto, decidme el sueño, para que yo sepa que también podéis declarar su interpretación. Lógicamente el rey iba a poder caer, como dice en el 20, cuando le estuvieran contando el sueño, él iba a traer recuerdo: eso soñé. Entonces, si él decía: sí, me acuerdo, eso soñé, se me había olvidado, perfecto, eso me trajo el terror, ese sueño, iba a creer que la interpretación que le iban a dar los magos, los hechiceros, los brujos y toda la gente disque sabia que tenía el rey en Babilonia, iba a ser cierta. Por eso él dice así también, dice: los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Aquí estaban tremendamente puestos en aprieto, porque lo que el rey demandaba era una cosa que venía de parte de Dios, y que creo que ni Satanás, ni los demonios, cualquier entidad espiritual se pudo dar cuenta, o Dios mismo pudo haber cegado la mente, los ojos, todo de los espíritus, para que no se notara o no vieran, no conocieran el sueño que estaba teniendo Nabucodonosor. Entonces Dios hace una obra tremenda. Tanto es así que estos hombres no pueden dar la interpretación, y le dicen: rey, nadie nos ha pedido, o nadie ha pedido jamás algo semejante a lo que tú estás pidiendo. En otras palabras, le querían decir: rey, tú estás como, estás pidiendo algo que es ilógico, que te demos el sueño y su interpretación. El 2.11 dice: además, el asunto que el rey demanda es difícil, le decía, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no está con los mortales. Aquí lógicamente
para el Hijo de Dios, para los siervos de Dios, para aquellos que conocen y escudriñan la palabra y le piden a Dios la revelación, la interpretación sobre este tipo de casos. Lógicamente entendemos que solo Él lo puede revelar. Y aquí se estaban equivocando los caldeos, los maos y toda esa gente, porque sí había alguien que había sido llevado a Babilonia, que venía de una raza especial, de un pueblo especial, de una nación especial, de un pueblo que Dios había seleccionado, adquirido como su propio pueblo, y que por la desobediencia de este pueblo, en el caso de Judá, pueblo de Israel, Judá y Benjamín, habían sido llevados a Babilonia. Pero allí iban 4 muchachos temerosos de Dios, como ya dijimos, 4 muchachos decididos quizás a morir, ¿verdad? De hecho, así era, decidido a morir, para no dejar que el rey, mejor dicho, hiciera con ellos cuanto quisiera respecto a cambiarles su identidad, a cambiarles lo que ellos, las bases judías y las bases, llamémosle así, bíblicas, doctrinales de la ley que en ellos había. El rey quiso hacerlos babilónicos, mas ellos permanecieron como tales, diciendo: prueba con nosotros, si no, mejor danos legumbre, y si no funciona esto, pues vamos a comer la comida del rey. Propusieron no contaminarse, y es aquí la respuesta, es aquí. Vemos a todos los magos reunidos, preocupados, porque el rey le está demandando algo que nadie se los había pedido nunca, y quizás en ningún reino, como dicen ellos, había sido pedido. Se promulgó el edicto o el decreto para que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para que fuesen muertos. ¿Por qué buscaron a Daniel y a sus compañeros? Porque ya había habido una forma de que Daniel había sido considerado un hombre sabio, un hombre de gran entendimiento, igual que sus compañeros. Y entonces estaba ya en los registros de que Daniel y sus compañeros eran también considerados sabios, y por ello buscaron matarlos. Por ello fueron a donde Daniel. Por eso dice aquí, y habló. Entonces Daniel se dirigió con prudencia y discreción a Ariot, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, oficial del rey: ¿cuál es la causa por la que se ha promulgado este decreto tan severo de parte del rey? Entonces Ariot declaró el asunto a Daniel. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que le declarase la interpretación. Una orden ya promulgada era, por lo menos en los reinos de Media, que todavía no habían entrado en acción, ya no se podía disolver, quebrantar. En este caso, decreto promulgado por Nabucodonosor se detiene un momento y le dice, me entiendo yo, o déjenme hacer un parafrasear, que Nabucodonosor le dice a Daniel: ok, te doy tiempo, te doy un plazo, ¿verdad?, para que en esos 3 días me puedas dar el sueño y su interpretación. Entonces, miren lo que pasa aquí. El 15 dice: habló y dijo a Ariot, oficial del rey. Perdón, el 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que le declarase la interpretación. ¿Cuál es eso? ¿Qué hizo Daniel? El 17 dice: luego Daniel fue a su casa
y dio a conocer el asunto a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Veremos un momento. Daniel fue y lo contó a sus 3 amigos y decidieron buscar el favor de Dios, buscar su misericordia. Y es ahí que cuando nosotros estamos en aprieto, mejor dicho, de querer entender algo, de querer comprender algo, y en este caso nosotros tenemos que entender claramente los panoramas mundiales, lo que en profecía bíblica escatológica se nos dice acerca de lo que Cristo en breve va a hacer. Tenemos que estar seguros, pero para ello buscar a Dios, quien da la revelación, quien da interpretación correcta, interpretación que Él determinó en su palabra, para que no andemos a tientas, sino que, como dice el apóstol Pablo, andemos de día sin temor. Entonces, buscarlo de noche, buscarlo en lo secreto, buscar al Señor, como lo hicieron Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Buscaron al Señor, y en la noche vino el Señor y respondió a Daniel, porque le agradaba la actitud de Daniel. La verdad que Dios se complacía con la actitud de Daniel. Un hombre prudente, un hombre que lo amaba, buscaba estar con Dios, y no le fue difícil a Daniel tomar la decisión de buscar en oración, hasta que Dios en su misericordia, en su gracia divina, le diera la revelación oculta de ese sueño que se le había escondido, se le había olvidado al rey, y era un sueño tremendo. Entonces dice Daniel, Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Agarremos esto, agarra tú esto. Si estás viendo este video, agárralo para ti. Esto es tesoro poderoso. Por eso Daniel antes dice que sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Entonces, cuando a ti se te revela algo, cuando a ti Dios te da la oportunidad de entender una profecía, de comprender el panorama del cual has estado buscando al Señor, lo único que te toca, o lo único que nos toca o nos queda, es también ser agradecido, es adorarlo, alabarlo, porque solo a Él le plujo, ¿verdad?, poder darnos conocimiento, porque Él lo revela. Santiago bien dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Daniel, el hecho de decirle a Dios, ¿por qué nos llevas a matar? ¿Cuál es la causa? Y Ariot le dice, es que el rey tuvo un sueño, el rey pidió a los magos, los llamó a todos, a los entendidos, sabios, hechiceros, brujos y todo lo demás, y nadie le ha podido dar la interpretación. Pudo haber dicho Daniel, me imagino yo que le ha dicho, pero a nosotros no nos tomaron en cuenta, a mí no me llamaron, no llamaron a mis amigos también, a mis compañeros, denme una oportunidad, llévame al rey para que le pidas tiempo y le vamos a dar su interpretación. Son palabras serias, son palabras tremendas, las que estaba diciendo Daniel, porque primero tenía una confianza plena en Dios, por eso que Dios lo respalda, y Dios es el que cambia los tiempos. Él permanece sin cambio, Él es inmutable, no cambia, eterno toda la eternidad,
en su carácter, pero Él puede hacer cambio en los tiempos. Él los muda, dice la versión Reina Valera. Él también es el que quita reyes. Él mismo decide poner un rey, Él lo quita cuando Él quiere. Pone y Él quita. A diferencia de que en un cierto país, por la ignorancia del pueblo, elijan a un rey, a un presidente, a un primer ministro, a cualquier gobernante, ¿verdad? Y no vamos a salir de campeones. Bueno, Dios pone reyes o Dios pone presidente y quita presidente si el pueblo lo eligió, que Dios lo permitió. Pero cuando Él dice, y aunque así fuera, en un momento Él quiere hacer un cambio en alguien, ¿verdad? Aunque el pueblo elija, Dios al final puede cambiar, porque Él es el soberano, Él es el único que tiene esas condiciones. A ti, oh Dios, dice Daniel, oh Dios de mi Padre, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y poder. Y está diciendo que Él es el Dios que otorga sabiduría y poder. O sea, dos cosas tremendas. Por eso es de agarrar al pueblo cristiano. Tú que eres cristiano, eres hijo de Dios, eres de la iglesia cristiana, la que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Quiero decirte que debes afianzar el poder que se nos ha sido dado a la iglesia, como dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, Él es el que da el poder, y a la iglesia le fue otorgado un poder mayor espiritual, no para que gobierne como tal en el ámbito humano, sí para que incida. La iglesia puede incidir en los gobiernos de alguna manera, con el clamor, con las oraciones, con, digamos, si se da cuenta que se está levantando alguien que no debe de reinar, no debe de ser presidente, no debe de estar gobernando. La iglesia puede doblar rodillas con entendimiento para que Dios tome a bien que no quede ese presidente. Por ejemplo, hoy podemos notar el pleito, la lucha, ¿cómo se llama? La competencia de quién queda como presidente para este nuevo periodo en los Estados Unidos, entre el señor presidente Donald Trump, ¿verdad?, como para reelegirse, o el señor Biden, que ya es todo un... Bueno, hace poco el presidente Donald Trump estuvo revelando cosas tremendas en una conferencia de hace 2 días, creo, un par de días, acerca de toda la intención y todo lo que el señor Biden ha hecho, quiere hacer con los Estados Unidos. Y él presenta ahí unas cosas reveladoras tremendas. Tanto dicen algunos que fue saboteada la conferencia de él, o se fue la luz por un momento, o los canales, no sé. Pero lo que estaba diciendo es tremendo. Ahora, en ese sentido, el pueblo cristiano tiene que ir más adelante que un presidente esté diciendo una u otra cosa. El pueblo cristiano tiene que ya ser entendido, de estar comprendiendo de parte de Dios qué es lo que se avecina si se elige un presidente o si se elige el otro, si es un demócrata, si es un republicano en el caso de los Estados Unidos. Igual nosotros aquí en El Salvador, que cuando vemos que van a la candidatura a la presidencia un par de fulanos, ¿verdad? Y uno es de carácter demócrata, otro de carácter, no sé, socialista, o combinado, no, qué sé yo. Lo que quiero decir que el pueblo cristiano puede entrar en oración para decir: Señor, toda intención que lleva este fulano, este presidente o este candidato a la presidencia, que va a venir a querer coartar cosas en contra tuya, Señor, no permita. Cuando Dios ve a un pueblo que se humilla, que le busca en oración para que dé lineamientos, ese pueblo es un pueblo entendido y Dios lo respalda. Daniel, en este caso, al ver ese sueño,
al ver la situación y que recibió, ¿qué soñó el rey y cuál es su interpretación? Daniel le dio gloria, le dio alabanza. Dice, después de esto Daniel entró a la presencia de Ariot, a quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no hagas, oiga bien, no hagas perecer a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo declararé al rey la interpretación. Entonces Ariot llevó apresuradamente. Ariot era el capitán, y estoy de acuerdo, puedo percibir, entender que Ariot también no quería ir a matar a un montón de sabios y toda la gente que el rey había dicho que tenía que morir. No solo ellos, sino que sus casas iban a convertirse en ruinas. Eso implica que toda la familia de estos también de alguna manera iban a perecer o se iban a ver envueltos en desgracias. Pero Ariot por eso llevó apresuradamente, quizás antes que el rey considerara que el tiempo se había ya terminado. Entonces lo llevó, dice, llevó apresuradamente Daniel a la presencia del rey y le dijo así: he hallado un hombre de los cautivos de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. El rey habló y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Belsasar: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Mira qué tremendo lo que le responde Daniel. Veamos. Daniel respondió en presencia del rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Hay otras versiones que incluyen: ni los brujos, hechiceros pueden declarar al rey. Así que rey, usted iba a matar a esa gente porque de puro fight, pero ninguno le iba a poder jamás interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque Daniel entendió que era Dios actuando en el sueño de Nabucodonosor, y era Dios actuando que se olvidara ese sueño. Eso pasa con los gobernantes, que olvidan la palabra, que olvidan el panorama, el rumbo. Aunque lo quieren saber, lo olvidan. Y allí donde debe haber gente entendida, gente que con la predicación pueda hacer conocer, ¿verdad?, que los tiempos en los cuales estamos viviendo están complicados, que es necesario, por ejemplo, hoy, estos tiempos que estamos viviendo, sabemos que debemos de pedir a Dios sabiduría que sea derramada sobre nuestro gobernante, y no solo sabiduría, inteligencia, y no solo inteligencia, prudencia, que sea derramada sobre ellos justicia, que sea derramada sobre ellos un buen proceder. ¿Por qué? Porque por decisiones, digamos en este caso por esta pandemia, por decisiones no bien analizadas, al no ver el todo, el panorama completo, se puede hacer colapsar una nación, ya sea en la economía como también en la salud de las personas. Entonces es necesario que haya gente en todo nivel entendida, y por eso la iglesia está llamada a orar, a clamar por los gobernantes de la tierra, como nos aconsejó el apóstol Pablo, a que oráramos por aquellos que están en eminencia, aquellos que de alguna manera llevan la batuta. Por ejemplo, imagínense cuando escuchamos a un hombre que es consejero de los presidentes, orar por ellos para que no sean maleados, no vaya a haber ¿cómo se llama?, consejos erróneos, sino que sean consejos sabios. Por eso es importante nosotros, el papel de la iglesia de Cristo. Y hay de aquellos presidentes cuando sacan a la iglesia de fuera del contexto, como el caso está pasando en la China. Hace poco en la noticia casi está pidiendo adoración el señor, el presidente de esa nación, Xi Jinping, o los
el ejército que él comanda, que deben de tener imágenes solamente de los emperadores chinos, de los reyes chinos, de los presidentes chinos, de todos los gobernantes chinos, incluyendo a Xi Jinping, para que ninguno debe de tener ningún otro tipo de imagen. Los cristianos lógicamente no tenemos imagen, no deberíamos de tener nada colgado, porque tenemos claro que nuestro Dios es un Dios invisible y que nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros y que el Espíritu Santo también está dentro de nosotros, así de que no necesitamos hacernos imagen. De hecho, Dios prohibió que el pueblo, que su pueblo amado Israel y luego la iglesia anduviera adorando, haciéndose imagen. No debía de hacerlo, no debía, era abominación delante de Dios. Entonces debemos de ser nosotros como iglesia muy cautelosos, muy entendidos para estos tiempos que estamos viviendo, porque por eso es importante lo que habla Daniel, lo que Dios le revela a Daniel, porque nos está dando a los cristianos, a los hijos de Dios, a los ministros, el poder descifrar, si es que alguno todavía no lo ha logrado entender, porque ya mucho se ha escrito Daniel, libros enteros de las profecías de Daniel, comparada con Apocalipsis, como dije en la primera intervención del capítulo 1, comparada con Mateo 24 y Lucas 21, comparada con Marcos, ¿verdad? Marcos 13, donde se habla de esos últimos tiempos y lo que iba a suceder, que Daniel ya había mencionado, lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicense, ¿verdad? Que habla en el capítulo 2 de la aparición del inicuo de pecado, lo que habla en la primera carta, capítulo 5 también, de que no nos movamos por nada del mundo en lo que hemos creído. Debemos estar claro. Entonces le dice, ya aquí veamos en esencia, él le dice así, pero hay un Dios, le dice Daniel, en los cielos, quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. ¿A través de quién le ha hecho saber? A través de Daniel. Porque no era lo mismo que Dios le diera esa visión. Este fue totalmente un sueño de Nabucodonosor. Y a Daniel se le vino la visión de ver lo que ese sueño, lo que había tenido Nabucodonosor, y la interpretación. Ahora, si Daniel hubiera recibido esa visión y ese sueño o la interpretación, no hubiera podido llegársela a decir al rey, porque era algo tremendo. Entonces, en ningún momento él dice, yo quiero comunicarle un sueño al rey. Yo quiero comunicarle algo que Dios me ha dado. El rey hubiera dicho, ¿y este de dónde? En todo caso, ¿quién es tu Dios? ¿Verdad? ¿Quién? Yo no lo conozco. Tengo mis dioses no me han dicho nada. Tengo a los magos y no me han dicho nada. Los hechiceros no me han dicho nada. Entonces, pudo haber dicho cualquier cosa Nabucodonosor. Por eso Dios, para revelarnos también a nosotros en este tiempo, o darnos a conocer el panorama profético tremendo que dio a Daniel, puso el sueño en Nabucodonosor, porque eso llevaba muchos objetivos. Uno, además de que se diera a conocer el sueño de Nabucodonosor, que Daniel fuera engrandecido en gran manera, ¿verdad? No porque Daniel lo buscara, sino porque Dios quería que Daniel tuviera una posición. Una cosa es que tú busques estar en posiciones altas, y otra cosa es que Dios te ayude, te mueva por tu conducir, tu conducta, tu amor hacia Él, tu forma de buscarlo, y te quiera poner en una posición de alto nivel. Por eso que en la iglesia cristiana evangélica vemos mal cuando alguien busca un cargo público, porque más si son pastores, porque a ellos se les ha dado un ministerio para pastorear, que es mucho mayor que dirigir una nación, a no ser que verdaderamente Dios, ¿verdad? De alguna manera sobrenatural elija a
a un pastor con forma clara de llevarlo a la presidencia, ¿verdad? Sabiendo que como cristiano se tiene que oponer al poder elitista mundial. Uno puede decir, ¿y por qué el presidente o los presidentes hacen eso? No, viene una orden desde arriba, desde los niveles de élite mundial, y cualquier presidente de cualquier nación no puede cerrarse a ciertos dictámenes, ciertos regímenes que vienen dados de los que tienen el control mundial. Y si un país se cierra, rapidito lo bloquean, rapidito cualquier cosa sucede. Entonces Dios sabe eso. Dios sabe que si levanta a un hombre justo, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que no se va a prestar a nada de lo que venga del exterior, como lo que surja en el interior de ese país, le va a ser complicado. Entonces, pero sí estamos llamados a poder nosotros dar lineamientos, a poder ayudar, a poder alertar, ¿verdad? Si Dios pone una palabra en alguien en pro del presidente, ¿verdad? Para bien, ¿verdad? Si es que Dios así lo quiere. Entonces, ese Dios poderoso es el que nosotros tenemos, y ahora que el Espíritu Santo ha sido dado en nuestras vidas. Entonces dice, estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, o sea, en el futuro. Y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. Muy atento, ya me imagino yo al rey interesado en saber qué era. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. Mire qué lindo la humildad que vemos de tener. Mira la humildad de Daniel. Dice, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino porque yo dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu cabeza, los deseos que en ti hay, oh rey, de conocer el porvenir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que nosotros, ¿qué nos enseña Daniel en esta parte? Nos enseña valor, nos enseña dedicación a buscar a Dios, nos enseña a creer que Dios es el único que revela las cosas grandes, profundas, como dijo Jeremías también, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y hoy que estamos en la era de la confusión, en la era de Babel, en la era donde hay comezón de oír, y hay muchos hablando de un montón de cosas esotéricas, satánicas, ocultistas, de corrientes de nueva era. Necesitamos los cristianos traer luz, traer verdaderamente según las escrituras, que es el libro más fidedigno, le guste o no a alguien, pues es el libro más perfecto. ¿Que tiene ciertos errorcitos? Sí, son errores muy de forma. Pero al cruzar las escrituras, todas las copias que hay en las diferentes bibliotecas, como la Biblioteca de Jerusalén, la Biblioteca aún, la Biblioteca del Vaticano y otras más, los diferentes que hay rollos en papiro, todos al cruzarlos mantienen la esencia del mensaje que Dios ha querido transmitir y que se ve claramente. Y es por eso que es importante comprender el panorama revelado a Daniel, porque eso lo podemos buscar, que la historia universal lo ha certificado, que los escritos de otros hombres que no son cristianos, que no son ni judíos ni israelitas, sino que son gente muy preparada, como historiadores, como ¿cómo se llaman los que? Arqueólogos y cualquier otro de ese tipo, han demostrado
y han certificado con esos escritos del cumplimiento. Por ejemplo, hoy vamos a ver, y voy a ir concluyendo, vamos a dejar hasta el versículo 30 para hacer otra grabación del 31 en adelante, porque ahí quiero que ahí nos vamos a meter ya en un ámbito escatológico, en profecía bíblica que en tiempo de Daniel y en tiempo de Nabucodonosor no se había cumplido, pero que a nuestro tiempo ya se cumplieron, pero todavía falta que de esas profecías, por lo menos en el capítulo 2, del 31 en adelante, no se ha cumplido una parte. Y queremos nosotros ser entendidos, comprenderla, entenderla, para estar seguros cómo va el panorama mundial de los tiempos. Así es de que te dejo, mi hermano, te dejo acá. Y quiero que me acompañes a la siguiente video de la parte 2 del capítulo 2 de Daniel. Del versículo 31 en adelante vamos a estudiar la interpretación del sueño que le da Daniel. Primero le cuenta el sueño y luego la interpretación dada por Dios a Daniel, que es donde ya nosotros tenemos que ir viendo y cruzando el panorama escatológico que falta, lo que el porvenir nuestro según Daniel, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, siga adelante, acompáñame en este recorrido del libro de Daniel, precioso libro, poderoso, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos que conocerlo, tenemos que degustarlo versículo a versículo, porque es muy, muy precioso. Dios te bendiga, cuídate mucho y te espero a la próxima.